Se entiende por figura a cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines retóricos. Antiguamente se aplicaba a la oratoria, pero al entrar en esta década pasó a la literatura y actualmente se aprecia con mayor énfasis en la publicidad. Entonces, las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas o recursos literarios, son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas. Las figuras de dicción consisten en alterar la composición de las palabras, frases o discursos. Afectan el cómo se escucha. La primera figura de dicción es el hiperbatón. Significa alterar el orden gramatical en una oración. Es un procedimiento expresivo que afecta el nivel sintáctico y que consiste en invertir el orden gramatical de las palabras en la oración. Un ejemplo puede ser: yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, cuando en verdad debería de ser: yo quisiera escribirlo domando el rebelde, mezquino idioma del hombre. O cuando dices: cerca del Tajo en soledad amena de veras sauces hay una espesura, cuando en realidad debería de ser: cerca del Tajo hay una espesura de verdes sauces. La segunda definición es elipsis. Es la supresión de un elemento de la frase sobreentendido por el contexto. Es cuando te preguntan: ¿en qué año naciste? Y tú contestas: en 1979, en vez de decir: yo nací en 1979. O cuando dices: me mantuve callado hasta que no aguanté más, en vez de decir: yo me mantuve callado hasta que no aguanté más. Pero es evidente que estás hablando de ti. La siguiente palabra es pleonasmo. Esta figura pertenece a las denominadas figuras gramaticales. El pleonasmo consiste en una construcción gramatical con elementos superfluos o redundantes, cuya justificación debe ser intensificar o adornar la expresión. Definido en forma simple, son palabras innecesarias que refuerzan la idea. Un ejemplo puede ser: lo vi con mis propios ojos. La palabra propios es innecesaria, ya que al decir que lo viste es evidente que lo hiciste con tus ojos. Aliteración. Es una repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. Como por ejemplo: una torrentera rojiza rasga la roca. O la chica era la más chiquita entre los chicos. La siguiente palabra es el retruécano. Es cuando una frase está compuesta por las mismas palabras que la anterior, pero invertidas de orden o función. Como por ejemplo: vivir para trabajar, trabajar para vivir. O no hay camino para la paz es el camino de Mahatma Gandhi. La siguiente palabra es la anáfora. Es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de una oración, que son semejantes para reclarar la idea. Como por ejemplo: soledad y está el pájaro en el árbol, soledad y está el agua en las orillas, soledad y está el viento en la nube, soledad y está el mundo con nosotros, soledad y estás tú conmigo solos. Es evidente que la palabra soledad es la idea que se quiere reclamar. Las figuras de pensamiento afectan principalmente el significado de las palabras. La primera figura de pensamiento es hipérbole. Es una figura retórica consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. Es una exageración. Un ejemplo puede ser cuando dices: tengo un sueño que me muero. No te vas a morir, pero tienes muchísimo sueño. O cuando dices: mi mamá me va a matar. No te va a matar literalmente, solo te va a regañar. La siguiente palabra es prosopopeya. Consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. Un ejemplo es cuando solo se verá la risa blanca de las estrellas, persiguiendo a las sombras por todos los caminos. Las estrellas no se ríen y no pueden perseguir. O otro ejemplo puede ser: el viento de la noche gira en el cielo y canta. El viento no puede girar y tampoco canta.
Otro ejemplo es, y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras. El agua no puede ser alegre. La siguiente palabra es antítesis. Contrapone dos ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste. Un ejemplo es la frase, el día y la noche me traen tu fresco perfume de regreso a casa. El día y la noche son dos conceptos que se contrastan. Otro ejemplo es, el odio y el amor reinan miserablemente en nuestras vidas. El odio y el amor son dos cosas diferentes. La siguiente figura es la paradoja. Es la unión de dos ideas contrapuestas. Es una antítesis superada porque una idea contradictoria por naturaleza en su mismo pensamiento. Un ejemplo es, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Las palabras que contrapuestas son muero porque no muero y vivo sin vivir. La siguiente palabra es la ironía. Es la expresión de lo contrario a lo que se piensa de tal forma que por el contexto el receptor puede reconocer la intención del emisor, como cuando las cosas vienen saliendo mal y alguien dice, qué buena suerte tengo, o cuando a alguien se la ha pasado durmiendo y tú dices, no estarás muy cansado, ¿no? Es como sarcasmo. Las figuras de tropos consisten en una palabra o expresión que se sustituye por otra. Es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. La primera palabra de la figura de tropos es la metáfora. Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Un ejemplo puede decir, cuando dices el tiempo es oro. Son iguales porque ambos son muy valiosos. O cuando dices, tus dientes son perlas. Se asemejan porque los dos son de color blanco. La siguiente palabra es la metonimia. Es cuando se da a un objeto el nombre de otro por una relación de causa o origen. Un ejemplo puede ser cuando dices, la Casa Blanca ya hizo declaraciones al respecto. Dices la Casa Blanca pero te refieres al presidente. O cuando dices, no tienes ganas de tomar una copa, no te vas a tomar la copa, te vas a tomar lo que hay dentro. La última palabra es sinécdoque. Es un tipo de metonimia basada en una relación cuantitativa. Un ejemplo puede ser cuando dices, el mundo se reirá de ti. Todo el mundo no, solo muchas personas. O cuando dices, acaba de cumplir 80 primaveras. No ha cumplido 80 primaveras, sino 80 años.